Bueno, entonces, tómale, te sirvo y le arrancamos. Y todo se va a oír. Arrancamos. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de su programa La Mesa del Debacle. Les recordamos que este es un ejercicio de discusión de temas de interés general. Y bueno, les agradecemos mucho sus comentarios acerca de los temas que hemos estado tratando y aquellos temas que nos han comentado que les gustaría verlos aquí tratados. Oscar. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, gracias por invitarme. Oye, pues seguimos, hoy nos traemos una racha muy buena. Oye, y otra cosa, ya casi estamos compitiendo con Catón porque por ahí ya tenemos más o menos nuestros. Él tiene 4 lectores, nosotros tenemos ya 5, creo. Sí, sí, ya por ahí vamos, ya casi alcanzándolo. Oye, Oscar, pues fíjate que ya, pues son, que 2 semanas que empezaron las clases, el regreso a clases. Y pues antes de las clases se desató una polémica que sigue, es como una noticia ¿cómo le llaman? En proceso, acerca de que ha habido escuelas en los que los reglamentos, bajo la observación de los reglamentos internos, no les han permitido el acceso a algunos alumnos. De hecho, hay una muy marcada, creo que en Chiapas, en un Cebetis, que sí dejaron un buen número fuera. Y bueno, se empezó a manejar esta situación como una polémica acerca de pues, que estaban violando derechos, de que no se les permitía la educación, de que pues ya estamos en otra era, como a veces lo comento yo, que lo veo o quiero ver las cosas de forma filosófica, según yo, ¿verdad? Pero bueno, entonces que pues deberíamos ser una sociedad más desarrollada, ¿verdad? Más con valores más, pues no sé si más altos, pero sí más logrados, ¿no? Que fueran más generales en comunes, observando en la sociedad. Y bueno, regresando al tema que me estoy desviando un poco, es que pues mucha gente, sobre todo en redes sociales, que se manifestaba acerca de que para estos tiempos, pues el que tú traigas el pelo largo, pintado o cierto tipo de ropa, pues no debería ser motivo para pues que no te permitieran el acceso a una escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se desataron las polémicas, las discusiones, y bueno, hubo de todo tipo, ¿no? Entonces, pues ese básicamente es el tema que traigo aquí a la mesa del debacle. ¿Qué opinas de todo esto? Sí, tienes razón. Ese es como cuando existe un problema y todos quieren hablar de él, pero nadie se atreve a tomar la palabra. Y esa nota periodística que tú señalas fue la que inició todo el debate, porque después de que se publicó eso, empezaron a salir más opiniones en las Sí, redes, sí. se desató toda la polémica esa. Esa nota hablaba de más de 400 Algo. quejas de padres Ajá. Ah, ya, ya. con ese mismo tema del corte de pelo de los niños. Era un cebetis de los adolescentes y supuestamente intervino el CONAPRED, y el mismo CONAPRED dio a conocer que de esas más de 400, creo que eran 470 y tantas quejas, nada más 15 habían reunido los requisitos formales de la queja y únicamente 5 tuvieron una resolución. El resto me imagino que estaban mal formuladas o como dicen los abogados eran quejas frívolas que no tenían sustento, pero nada más 5. Y en esas 5 pues el CONAPRED se pronunció en el sentido de que se estaba discriminando a los chicos, ¿verdad? Por motivos del pelo. Pero esto desató, como dices tú, o sea, no todos se conformaron con esa opinión, porque es un tema muy amplio y como al inicio señalaste muy bien, es un problema sociocultural. Así es. ¿Verdad? Como dices tú, nuestra sociedad debe de ir evolucionando hacia una forma de valores, pues, positivos. Y pienso que este tema puede dar pie para que empecemos a trabajar en eso. Desgraciadamente, pues la sociedad tiene valores muy tergiversados ya y va a ser difícil que coincidamos, pero pienso que es un buen tema para que la gente empiece a discutir este asunto. A raíz de esa nota, aquí en Victoria se publicó otra en un periódico, creo que es en el Gráfico, todavía está ahí vigente la nota para si la quieren leer sobre el mismo tema. Y ahí, bueno, me gustaría adelantar algo. Habla de que es una opinión del presidente se llama, es una ONG, es una organización, es el Consejo Mexicano
Consejo Mexicano de Familias, así se llama. Su presidente se llama Juan Manuel Dadbú, creo. Okay. Llama Dadbú, no sé. Ya tiene un apellido bien raro. Juan Manuel, ahí viene la nota en el gráfico. Y fíjate lo que él dice. Él me imagino que es una persona, yo no lo conozco ni conozco su organización, pero es una persona muy conservadora porque él dice que de ninguna manera se violan los derechos de los estudiantes al prohibir, al pedirles que se corten el pelo, ni tampoco se atenta contra su dignidad. Y se va más lejos, dice, la Constitución en ningún lado establece que eso sea motivo de discriminación. Y hasta cierto punto tiene razón, pero más adelante veremos que hay sus asegúnes. Digo, para que el CONAPRED haya dicho lo contrario, pues debe haber algún fundamento o argumento, ¿no te parece? Ok, pues sí, de hecho, fíjate, eso que comentas de la nota, voy a ir a ese punto porque realmente sí ahí empezó todo esto, y en realidad fue un comunicado del CONAPRED, que me comentabas que es el CONAPRED, no la CONAPRED. Yo le decía la CONAPRED porque pensé que era una comisión. Ajá, okay. Pero no es comisión, es un consejo. Es un consejo. Ok, y entonces el CONAPRED emitió, no sé si a mediados de agosto, que de ahí se hizo toda la polémica, un boletín donde hablaba acerca de estos temas de denuncias que se habían puesto. Y bueno, yo creo que, pues no sé, quiero pensar que lo leyeron o no lo entendieron o de plano nadie lo leyó. Este comunicado hablaba acerca de las resoluciones emitidas a las quejas sobre este tipo de cosas, de que no habían tenido acceso a la escuela en todo 2022, creo. 2 años. Ajá. Bueno, sí, 2000. Bueno, el asunto es que habla de eso que comentabas hace rato, ¿verdad? Hablaba de las resoluciones, pero en ningún momento decía que pues, los alumnos los menores podían ir con el pelo pintado, con el pelo largo. Hablaba de que era parte de su personalidad y que no se les debería, pero no se les debería prohibir la entrada o el acceso. Sin embargo, por ejemplo, hay una página en Facebook que se llama El Docente, no sé qué, no me acuerdo del nombre, lo voy a poner aquí, y en ese se dice, la CONAPRED da luz verde, o algo así dice. Sí. Y entonces se agarraron, de hecho en la foto ponen unos niños con el pelo bicolor y cortado y no sé qué tantas más. Y entonces mucha gente lo empezó a usar como de, pues ya lo están permitiendo. Y se soltaron, y bueno, creo que no leyeron esa parte porque la CONAPRED dice, o el CONAPRED dice que pues que se habla acerca de las resoluciones que se emitieron, y en un apartado específicamente dice que ellos no tienen no sé si la jurisdicción o la competencia para tomar quejas de escuelas básicas, sí, de escuelas públicas. Y yo me dije, bueno, entonces desde ahí viene, ¿no? O sea, yo no sé exactamente cuál pudiera ser la forma en que se emitan las quejas, pero el CONAPRED establece en ese párrafo, creo que es el antepenúltimo, que ellos no tienen la facultad para intervenir en la toma de esas quejas o de atenderlas, algo así ahí. Léanlo, el comunicado es de agosto, a mediados de agosto. Bueno, ya que salió el tema este de que muchas personas consideran que no se está pues dando el acceso a las personas, a los niños, pues de hecho son niños, ¿verdad? Porque están menores de 18 años. Niños. Bueno, que están en edad escolar y que por algún motivo no se les permitió porque no cumplían el reglamento interno, decían que no se les permite el acceso y todo eso. Y bueno, pues creo que la mejor forma es consultar por la legislación, ¿no? Pues la Carta Magna, la Constitución, en su artículo 3 consagra este derecho a la educación. Pero bueno, como se ve en las discusiones, en las redes sociales y en los blogs y en muchos lugares, es que la mayoría de la gente como que no tiene exactamente la idea de cómo se deriva este derecho o cómo se establece en la ley. Y por ejemplo, porque de hecho en la Constitución no especifica, ¿verdad? No hay una especificación acerca de eso, porque fue otro tema, ¿no? De que la ley debería incluir todo esto y bueno, entonces pues sabemos que son reglamentos, ¿verdad? Desde que es la Constitución a lo que son las leyes secundarias, los reglamentos, las normas, pues es una trazabilidad de los derechos. Entonces, pues es importante su lectura, sin embargo, mucha gente no los conoce y bueno, pueden leerlo en el artículo 3 y ahí se describe. Evidentemente no van a encontrar muy puntualmente que diga esto, ¿verdad? Sí, tienes razón. Aquí, antes de meterme a eso, quisiera rápidamente comentar lo que dijiste tú, de que el CONAPRED da estas resoluciones y la gente se va
diciendo, ya se permite. Sí, sí. Y pasa igual que cuando se casan parejas del mismo sexo Ok, aquí en Tamaulipas, que no está, el Código Civil no lo permite eso, porque el Código Civil establece que es la unión entre un hombre y una mujer. Bueno, las personas que se han casado lo han logrado a través de un amparo. Un juez federal les concede el amparo, se casan, porque se alega que se está discriminando, ¿verdad? Se casan y luego sale la prensa a decir, ya se pueden casar las parejas homosexuales, porque no, precisamente no entienden que esas resoluciones son limitativas nada más para la persona que lo pidió, no para todo el mundo. Y este es el caso parecido. Segundo que mencionas, tienes razón. La Constitución en ninguna parte dice que, porque el argumento que esgrimen ellos es de que se vulnera el libre desarrollo de la personalidad. Pero ese libre desarrollo de la personalidad no está explícitamente en la Constitución en ningún artículo. Era lo que decía el señor que te mencionaba del ¿cómo se llama? Del Consejo Mexicano de Familias. Él decía que en la Constitución no viene eso y tiene razón. Pero fíjate lo que dice el artículo 1 de la Constitución. Dice que está prohibida la discriminación por razón étnica, de raza, de nacionalidad, de preferencia sexual, de opinión, de situación social o preferencia religiosa. Nada más. Y ahí no dice ni la forma de cortarse el pelo. No viene, ¿verdad? Ni tampoco dice que se respete su libre desarrollo de su personalidad de las personas. Pero enseguida continúa y dice y todos aquellos que atenten contra la dignidad de la persona y su libertad. Bueno, cuando dice su libertad, ahí ya está incluyendo eso. Es lo que los juristas llaman los derechos residuales, que no están expresos ahí en ese artículo, pero sí se entiende que si están defendiendo tu libertad en el artículo 1 y no te pueden discriminar en nada contra que afecte tu libertad, entonces de ahí se agarran para decir, bueno, el libre desarrollo de las personas está incluido aquí. Y ese es el fundamento que le dan. En el artículo 19 de la misma Constitución, ahí sí se menciona el libre desarrollo de la personalidad, pero se menciona en relación a eso que está también en boga, que es ¿cómo se llama? La prisión preventiva oficiosa. Dice solamente se aplicará y señala las hipótesis y dice en casos en que se atente contra el libre desarrollo de la personalidad. Es un delito en el Código Federal, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. Y ya, es todo lo que menciona la ley sobre eso. Y este señor dice, y hasta cierto punto tiene razón, pero no así se lo ha concedido. Si la Corte lo analiza, obviamente que va a conceder un amparo, el amparo y la protección de la justicia federal para una persona que se queje de que no lo quieren, no lo admiten o le están negando la educación por el simple hecho que trae el pelo largo. Obviamente que lo va a lograr. Oye, fíjate que me voy a adelantar a un punto que, digo, parte del planteamiento es porque queremos llegar a unas ideas generales al final, y una de ellas es que todas estas quejas que se presentaron, donde algunos acusaron que no fueron admitidos en la escuela por las causas que hayan sido, referente a esto de la imagen, de la personalidad. Entonces, y de lo que comentas, ellos hicieron un ejercicio, o sea, ellos pusieron una demanda, le dieron seguimiento seguramente, hasta que entonces ya les resolvieron si era válida o no, que esa es otra cosa que las personas tienen que entender. O sea, uno puede hacer uso de los recursos para presentar una queja, una denuncia, una demanda, pero no necesariamente se va a ver favorecido en todas de ellas, ¿verdad? Habrá que analizar todas las circunstancias. Bueno, al final de cuentas lo que quiero llegar es que ellos ejercieron su derecho y realizaron ese proceso, ¿no? Ellos son beneficiados en ese sentido por ello, pero eso no significa que aplique para todos, porque son casos particulares. Entonces, eso digo, es como para decir, llegar al punto en que ahí es donde la sociedad necesita ir utilizando los instrumentos que existen. En términos de profesión se llamaría estresar el sistema. O de estresar el sistema es ponerlo a prueba, ¿no? Entonces, bueno, acá no es ponerlo a prueba así porque sí, sino porque hay un fundamento, una razón válida en la mayoría de los casos, y entonces ahí ya te das cuenta que estás disfrutando y estás gozando, pero estás ejerciendo tu derecho a. Eso es algo que a lo mejor yo creo que en México nos está faltando mucho. Y sirve para probar si el sistema sirve, ¿verdad? Claro, eso es lo que me refiero. Es una prueba de resistencia sí. aplicada indirectamente acá. Hay un precedente, fíjate, si tú, bueno, yo cuando estaba yo revisando este tema, hay un precedente en Baja California,
En 1900, en 2016, una señora de un preescolar, una madre de familia, presentó una queja en contra de una escuela privada en el CONAPRED, porque al niño de nombre Axan, le dijeron en la escuela que solamente las niñas traían el pelo largo. Okay. Y porque el niño pues traía su pelo largo. Y el niño no es porque la mamá lo obligara, según se supo en toda la investigación, el niño le gustaba andar con el pelo largo y decía que se sentía bien. Y sin embargo en la escuela le dijeron, nada más las niñas lo deben traer largo y le negaron el acceso a la escuela. La señora presentó la queja y ganó. Y dicen, yo no sé si el CONAPRED, perdón, tenga esa facultad, que sancionaron a la escuela con 94,000 pesos. Okay. Una multa de 94,000 pesos por eso. Ellos habían abierto una especie como de manifiesto Okay. que pusieron en las redes, creo que en change.org, y uno de los argumentos que decían era que el hecho de calificar a un niño por su corte de pelo, pues era un prejuicio, en el caso del niño, porque lo compararon con las niñas, que era un prejuicio, que era una, ¿cómo se llama? Esa palabra, ahora sí que vas a tener que editar. Lo buscamos, Ya me acordé, es un estereotipo de género. Ah, claro. Es un estereotipo de género. Y decía el que explica eso, porque dice, el hecho de traer el pelo largo no quiere decir que seas mujer o que lo relacionan también con la indisciplina. Una persona con el pelo largo es indisciplinada o problemática. Dices como si tú dijeras que un león es salvaje porque trae la melena. El león es salvaje aunque se la cortes. Así es. Y dice lo mismo con las personas, es un convencionalismo social el hecho de que tú califiques a una persona por su aspecto, ¿verdad? Y ganaron. Es discriminación, de hecho. Ajá, sí, claro, es un acto de discriminación y ganaron el caso ante el CONAPRED. Ya no tuvieron que llegar hasta la corte ni ante los tribunales, pero pienso que si lo hubieran intentado, obviamente hubieran ganado. Oye, hay un buen punto en ese sentido, porque, por ejemplo, en las discusiones que observé, había una que decía, ¿por qué a los niños se les obligaba a que se cortaran el pelo? Y había mucha gente que decía que era por él. Y de hecho yo mismo me incluyo en ese sentido en la uniformidad y en la higiene. Pero dijo alguien, bueno, ¿pero por qué? Dice, bueno, es que, y alguien más dijo, es que por higiene, porque en grupos muy grandes, con los pelos largos, puede haber alguna, pues no sé si piojos. Epidemia de piojos, decían, y de liendres. Pero entonces dijo alguien, bueno, y entonces, ¿por qué no se les dice a las niñas que también se corten el pelo? O ellas no se pueden enfermar de piojos. Y dije, oh, muy buen punto. O sea, sí, dije, muy buen punto. Entonces, ahora, por ejemplo, digo, lo voy a manifestar de una vez. A mí me parece que sí hay que observar los reglamentos y las normas, no, ni me meto, pero los reglamentos, que ya es una derivación de cada grupo, asociación o lo que sea. También estoy de acuerdo en la parte en que debería permitir, no debería, habría que hacer un movimiento social para determinar hasta qué punto puede alguien, por ejemplo, un niño, llevar el pelo largo o pintado de un color. Me parece que no le afectaría nada a la sociedad o a los grupos sociales o a las escuelas. Pero bueno, sabemos que pues, hay una reglamentación y debería haber, bueno, no debería haber, creo que podría haber un consenso. Y es la parte entonces donde la sociedad también podría involucrarse, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo en que no se discrimine, sino que no se les permite, porque a veces creo que hasta discriminación es muy excesivo para esto. Si no se les permite porque hay un reglamento y te basas en ello, a lo mejor tú dices, yo estoy haciendo, la persona que está en la puerta, muy perfecto, y dice, no entras porque traes pelo largo y el reglamento dice, a lo mejor él está de acuerdo, pero está haciendo cumplir un reglamento, entonces ni siquiera es que esté discriminando. O sea, ya verlo como una discriminación me parece, no sé si sean las nuevas ideologías de piel sensible que se le dice últimamente, pero sí hay conceptos de heterogeneidad en cuestión de reglamentos. Yo estoy de acuerdo en ambos, o sea, en cumplir los reglamentos, sin embargo, también que pues el que un niño o una niña se exprese que es manera en su cuerpo, pues tampoco creo que sea algo que vaya en contra pues, de algo, no sé. ¿Tú qué opinas de eso? Yo te voy a decir mi opinión personal. Claro, adelante. Mi opinión personal, lo que yo pienso sobre ese tema. Este señor que te mencionaba yo del Consejo Mexicano de Familias, termina el artículo del gráfico diciendo que el señor dice, esto es como las reglas que existen en todos lados, y pone un ejemplo que yo pienso que es inadecuado,
porque dice, hay restaurantes, por ejemplo, que no te dejan entrar si no vas vestido de cierta forma. Así. Eso está mal y es un mal ejemplo, porque la Profeco sanciona esos negocios. El La derecho de Profeco, admisión que le llaman. sí, claro, la Profeco, si ve que están discriminando a una persona por X causa, les pone una multa. A mí se me ocurre un ejemplo mejor, o sea, es como un club, te metes al club de Leones, te metes al club Rotario, ahí hay reglas y las tienes que respetar, y te metes porque estás dispuesto a aceptarlas. Y ahí él termina con estas palabras, tiene razón, dice, y si no les gusta que a los niños les pidan el pelo corto en la escuela, pues simplemente no los lleven a esa escuela. Y aquí pues entra como una verdad pues muy contundente de que efectivamente pues si no te gusta cómo te lo tratan ahí, pues llévate al otro lado. Pero yo quisiera comentar esto. En el reino animal, todas las hembras, las mamás, las madres de los cachorros, sobre todo los mamíferos, enseñan a sus cachorros a sobrevivir. Okay. Si tú te fijas, los osos, los leones, todos los animales, los elefantes, las madres les enseñan a sus cachorros a que aprendan a sobrevivir y les enseñan ciertas cosas, a cazar, a todo les enseñan. El ser humano no es diferente. Si tú vas a educar a tu hijo, le enseñas la forma en que va a ser aceptado en la sociedad o en la que se puede abrir camino a la sociedad, y ahí entran las reglas. Es una cuestión de disciplina. ¿Por qué la SEP no tiene un reglamento sobre esto? Los reglamentos los hacen en las escuelas y los someten a la aprobación de los padres, pero la ley de educación, ninguna ley de educación te dice los niños tienen que ir así, eso no viene ahí. Y te dan la lista, ¿verdad? Los chicos tienen que venir así, con zapato colegial, con pelo corto, con cinturón, con todo, y los padres afirman que están de acuerdo. No te dan un reglamento obligatorio. ¿Por qué te lo dan así? Precisamente previendo eso, ¿no? El respeto a la libertad de las personas. Y te voy a decir una cosa, aquí en una escuela de Ciudad Victoria, que yo conozco, se hizo esta reunión, se aprobaron esos reglamentos, se pidió, el director respetuosamente pidió el apoyo de los padres para ese tema del pelo. Y después de eso, de una semana de que yo sigo viendo en la escuela chicos con el pelo largo, greñudos. Y digo, pues es porque no los pueden obligar. Okay. Y la escuela no quiere problemas, ¿verdad? Entonces les dijo, les sugirió, les dio un reglamento y yo veo que siguen yendo así. Yo no sé cuál sea la excusa para que esto siga sucediendo, ¿verdad? Pero yo sí estoy de acuerdo en que debe haber reglas y se deben respetar. Tú no te puedes meter a una plataforma y no respetar las normas. Sí. ¿Qué te hacen en Twitter? ¿Qué te hacen en Facebook cuando no respetas las normas de la comunidad? Pues te truenan los dedos y te sacan. Y así es en todos lados. O sea, somos personas, somos animales sociables que necesitamos reglas para todo. Sí, y esto no es la excepción. Sí, yo lo que voy es que me parece también que se busque esa forma de, pues que no sé cómo decirlo, de que se vaya promoviendo mayor tolerancia a estos tipos de manifestaciones. Sin embargo, no digo que se haga así como de ahorita me voy a quejar en Facebook y ya quiero que mañana. O sea, es un trabajo donde volvemos otra vez, sabes que hemos hablado mucho de este tema en que la sociedad debe involucrarse. Hay muchos que he visto, que hemos entrado ahí en pláticas y en discusiones en Facebook, y pues pareciera como que lo quieren para allá, ¿verdad? Pero es algo que también se tiene que trabajar. O sea, claro. ¿Cómo? Desconozco, y sí, ese yo creo que es el gran meollo del asunto, ¿no? Pero sí me parece que podría integrarse todo esto. Pero lo que acabas de decir, entonces si hay un consenso donde se permite o autoriza, por decir, un reglamento, pues ahí ya quedaste. Ahora, no es una libertad así entendida como libertinaje. No. La escuela le puede sugerir o le puede poner incluso en una escuela privada parte del reglamento que tenga el pelo corto. Y el padre de familia se puede quejar, promover un amparo y ganarlo, pero ningún juez le va a dar permiso que diga el papá, es que mi hijo fuma y yo le doy permiso de que fume, es menor de edad. Pues ningún juez le va a decir, sí, que dejen lo que fume, porque el humo le hace daño a los pulmones, ¿verdad? Y se supone que de acuerdo a la ley de protección de los niños, niñas y adolescentes, pues eso va en su perjuicio. Y tanto la autoridad como los padres deben de procurar el bien superior de los niños. Entonces, entonces sí hay cosas que se pueden regular y reglamentar y hay cosas que de plano no. Sí, luego, por ejemplo, había mucho, se llevó esta discusión en términos de libre personalidad, que las escuelas no estaban permitiendo la libre personalidad, y bueno, ese es un tema muy largo, o sea, no vamos a terminar, pero mi idea era, mi postura es que existen varias características
o rasgos que pueden determinar la personalidad. Y, por ejemplo, si solo te consideras que el color pintado, el pelo largo es parte de tu personalidad, pues creo que es una reducción de la personalidad. Sí. Porque no se está considerando toda la parte psicológica, la parte del desarrollo, la parte de intelectualidad. O sea, hay una serie de rasgos. Entonces, si solo dices que tu pelo, porque te lo pintaste de rojo, ¿qué tal que si en un mes ya no quieres tenerlo rojo y lo quieres otra vez negro o lo quieres amarillo? Ya cambió tu personalidad, pues no sé, a lo mejor podría ser, no sé, pero no creo que solo el color del pelo o el largo del cabello defina la personalidad como tal. O sea, hay muchos rasgos que te conllevan a que la persona tenga su personalidad. Ahora, si hablamos de niños, en etapa, por ejemplo, de secundaria, de preparatoria, que es donde más se vio esta situación, pues pues son menores que están precisamente buscando su personalidad, entonces ahí es muy variable, cambian muchas cosas, ¿no? Entonces están buscando su identificación, su rol en la sociedad, o sea, son muchos, psicológicamente, muchos aspectos en los que está trabajando el menor, entonces puede haber cambios constantes, ¿no? Entonces, hablar de que eso define la personalidad se me hace pues muy superfluo, no sé. Así como dices tú que desde tu perspectiva filosófica tienes mucha razón. Me acabo, fíjate, yo vi ese dato y se me había olvidado y ahorita que lo mencionas ya me acordé. Y investigando un poco sobre esto, eso del desarrollo de la libre personalidad sí es un tema amplísimo. Yo descubrí que esto lo inventaron en Alemania. Okay. La legislación alemana fue la que lo utilizó a finales de 1940, este término así como tal, libre desarrollo de la personalidad. Después todas las convenciones de las Naciones Unidas lo trataron de incorporar y los estudiosos de este término dicen eso que estás diciendo tú, no se puede este, limitar a una sola característica como es el pelo, el desarrollo de la libre personalidad, porque tiene muchas fases. Y dice que son tres, dice que es el aspecto biológico, lo que determina el desarrollo de tu libre personalidad, el aspecto biológico, el aspecto psicológico y el sociocultural. Así es. Todo eso junto, no nomás cómo te peinas o cómo te vistes o cómo... Entonces se debe considerar todo eso. Y pues eso es verdad, o sea, no puedes tú decirle a una persona o una persona valerse de un pretexto de ese tipo para reclamar cualquier cosa. Sí, porque por ejemplo puedes decir, es que fulano siempre usa el pelo rojo y es, no sé, te le pueden poner un apodo, ¿no? Y a lo mejor esa persona puede estar, pues como le gusta el pelo rojo, a lo mejor hasta le agrada, ¿no? Pero por ejemplo, podríamos hablar que es una estética de la personalidad. Y dirían otros, pues, ¿qué te refieres con estética? Porque también podría haber una estética del habla, o una estética del comportamiento, o una estética de la relación. O sea, no son rasgos únicos, vaya. O sea, que a lo mejor no le gustan a aquel, pero a mí me gustan. Exacto. Y por eso los traigo, ¿verdad? Sí. Tú una vez me comentaste, como experto en metal, que la onda metalera no nomás era oír música loca acá, no. que era toda una forma de vestirse, y pues tú ves cómo andan, con el pelo largo y vestido así. O sea, es toda como, no sé, una filosofía. Es un estilo de vida. Ándale, entonces, eso pienso que sí se puede entender como un desarrollo. ¿Por qué? Porque vas a hacer lo que tú quieres y porque el Estado no tiene ninguna autoridad para limitar tu libertad y decirte no hagas esto. Oh, fíjate, el límite es nada más que no dañes derechos de terceras personas. Si ya cuando en ejercicio de ese libre desarrollo empiezas a lesionar a los demás, entonces sí ya te ponen un alto. Pero mientras no lastimes a nadie, no le hagas daño a nadie con tu forma de desarrollar tu libre personalidad, pues el Estado no tiene por qué coartarte ese derecho. Es sí, derecho, y por ejemplo, en la cuestión de la cultura metal, pues es la música principalmente, la vestimenta también ayuda, pero no, de hecho, el parte del metal, del estilo de vida del metal es ir en contra de muchas reglas establecidas. Entonces, a veces puede que choquen dentro de los mismos subgéneros que existen, pero siempre es que a lo mejor incluso ahí llega una persona que no va vestida de esa manera y tampoco se les discrimina. En los conciertos de metal puede haber mucha gente, hay gente que pues anda en mal estado y todo eso, y la mayoría de la gente lo cuida. O sea, la idea es que si estás en contra de muchas cosas que consideras que no te dejan manifestarte libremente, entonces tú provocas que los demás se sientan a gusto. O sea, a lo que le llamarías la caballerosidad o a las damas, que son aquellas personas que
provocan que las demás personas que estén a su lado estén cómodas, ¿no? Entonces en el metal sería lo mismo. Y, Sí, efectivamente es un movimiento pues, muy legítimo de defensa de la libertad, más que así es. nada, porque acuérdate que en la década de los 60 cómo satanizaron a los hippies Ajá. y a los que traían el pelo largo les decían greñudos, y por la simple y sencilla razón de que ellos precisamente protestaban contra una forma de ser muy conservadora, y el Estado incluso en México, yo sé que prohibieron, en esa época prohibieron tocadas de rock porque decían que eran subversivos. Bueno, los muchachos lo único que querían era ejercer su libertad, a nadie le Claro. hacían daño, como dices tú, son muy solidarios entre ellos y entre las personas que tienen cerca, como que su única inconformidad es contra las reglas que se imponen así a Sí, fuerza. y de hecho, también la crítica siempre en el metal es que ni siquiera son las reglas a veces del sistema. Sí lo son per se, ¿verdad? Pero no, no tanto eso, sino que a veces la misma sociedad se autoimpone, o lo que se llaman las famosas reglas sociales, ¿no? Ahí es donde dices, o convencionales, o sea, tal vez. Y sí, la idea es ir a favor de la libertad de expresión, más que ir contra, es ir a la expresión. O sea, si hay gente que siente gusto con algo, volvemos otra vez, ¿verdad? Otra vez estamos hablando ya en donde quiera de que hablemos de convivencia, estamos hablando de los límites. Entonces, sin ir sobre los límites que vayan en contra de la libertad de otra persona, ¿verdad? Bueno, mira, tú acabas de decir algo que a mí me gustaría ya que se fuera directo a las conclusiones, pero que es, esto tiene su raíz precisamente en un convencionalismo social, en una idea tal vez equivocada de cómo debe andar un niño, cómo debe traer Así su es. pelo. Yo me acuerdo que Luis Miguel, pues en aquel tiempo todavía nos traían a todos con el pelo bien cortito Así, y él andaba con sus greñatas porque él no iba a la escuela. así es. Entonces, y pues no sé si sería un mal ejemplo, pero era una, ¿cómo te diré? Una moda que te impone la misma sociedad, Así es. una regla y que te dice no te salgas de aquí porque así debe ser. Y cuando un muchacho se pinta el pelo de azul o de rojo, como que les molesta, ¿no? Y esa generación sensible, ¿cómo le llaman? De Uh cristal, -huh. que todo critican o se sienten ofendidos por todos, pues son los primeros en dar el grito en el cielo. Si no les gusta, porque si les gusta, pues no dicen nada. Bueno, ¿Verdad? si los quieren cancelar, primero opinen aquí abajo en los comentarios. Ah, sí. No, yo quisiera hacer un paréntesis y Adelante, decir, porque adelante. hicieron un comentario de este programa no es una entrevista, este programa es un programa de polémica, que bueno, queremos que sea polémica, ¿verdad? Aunque El casi debate. nunca llevamos la contra, coincidimos, pero es un análisis, un debate ligero, Oye, a lo mejor necesitaríamos discutir, ¿no? Hacer algo así, o agarrarnos a... alterarnos, golpear, y Ajá. para que vieran que sí, como que es más No, atractivo. Eso está. eso es muy triste porque yo he visto debates así donde no, hombre, no. De hecho, la idea de ponerle la mesa del debate es precisamente por eso, porque pues la idea es llevar un debate de los temas, pero bueno, estamos prácticamente de acuerdo en muchas cosas. Bueno, el asunto es que el debate tiene sus reglas. O sea, un debate como tal tiene unas reglas. Y si nos vamos a un debate filosófico, pues Uy, está muy. Lamentablemente creo, lamentable digo, y me hago responsable, que se tiene la idea de que un debate es como cuando los políticos pues sí, es un chocan debate, sus ideas. ese es un O debate. sea, un debate, la gente cree que es que yo te quiero convencer a ti de una idea y yo no voy a dar pie a que mi idea cambie. Y hay quien dice, en el debate filosófico es que nadie resiste a una buena conversación. ¿Qué significa? Que yo puedo tener una idea previa y ya estando aquí, tú me dices algo y yo digo, está interesante, está chingón la forma en que lo está diciendo. O sea, yo no lo he visto esa perspectiva y de hecho esa es la idea, ¿no? Enriquecernos. Y tú digo, oye, o sea, te compro la idea en este sentido, ¿verdad? O yo tenía esta perspectiva. Y de hecho, parte de ello es lo que estamos platicando es que yo tengo mi postura es que los reglamentos se deben de cumplir. Sin embargo, creo que podríamos llegar también a una cultura social donde la manifestación de la libre personalidad se incluya dentro de eso. ¿Cómo? No sé, ese es un ejercicio muy difícil, creo, porque esa es otra parte que hablaba yo en algún debate, o mi punto era que si un niño dice, mi personalidad es hacer X cosa, que a lo mejor va a ir en contra de ese otro grupo, pues lo van a ver mal, aunque sea su libre desarrollo de personalidad. Y si estás hablando de autoestima, pues ya nos metimos en otro terreno muy difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tiene una reglamentación más rígida, si hay ¿cómo se llama? Una prescripción médica en psicología o psiquiatría porque un niño tiene alguna situación, el que se le violente o se le inhiba o se le quiera quitar, pues provoca
un problema de tipo legal, ¿no? Entonces, acá es igual, pero acá vienes y dices, bueno, ya no me dejaron entrar y me voy para la casa. Pero si cada quien va, por ejemplo, a una escuela y quiere manifestarse libremente, pues vas a encontrar un chorro de ideas, ¿no? A lo mejor esa es la parte de uniformidad a lo que yo me refiero. Entonces Sí, digo, estoy de acuerdo en que se hagan cumplir los reglamentos, sin embargo, creo que puede llegar la sociedad a incluir todas estas formas de expresión. No, no creo que estén peleadas. La forma, ¿cómo? Eso sí, ya no sé. Sí, sí. sí, Estados Unidos es el país de las demandas. Allá demandas al vecino hasta porque te caíste en su Así banqueta es. y la banqueta está mal y le sacas un dinero, una lana. Aquí Ah, no. bueno, pero el fundamento, por ejemplo, eso es algo que también la gente tiene que entender. Por ejemplo, de hecho, en broma lo dice en la película Mentiroso, Mentiroso, Mm, de una asistente de él precisamente, que dice, por eso, abogados como ustedes, es que a mi vecina la querían robar y el ratero se cayó, se golpeó y la demandó. y salió Y le sacó perdiendo. $1,000 y él dice, yo le hubiera sacado 3,000. Bueno, el punto es que, por ejemplo, si tú te caes en la acera del vecino y encuentras que tenía ahí zafado algo, pues le puedes hablar a Protección Civil. Oye, ¿sabes qué? Está mal aquí y puedes ganar una demanda. No sé si ocurre en México, pero sí porque el vecino no está cumpliendo con las normas de seguridad. Bueno, pues para allá voy, de que allá es el país de las demandas y acá, como dices tú, te corren de la escuela porque tu niño anda greñudo y ya, pues ya me voy para la casa. ¿Por qué no existe la cultura de la queja y la Exacto, es de denuncia? lo que ya habíamos Somos muy hablado. conformistas, no, no, pues ya el maestro dijo, pues está bien. Incluso, bueno, pues ya no vayas a la escuela, mijo. O sea, no, 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 como que no somos dados oye, a defenderte de tus derechos. De hecho, Y, sí, no, no, sigue. de hecho, hay por ejemplo, algunos personas que sigo en redes sociales y hablan mucho de, pues no sé si sea parte del sistema o sean de las empresas, pero nos ponen ahí el Twitter, nos ponen el TikTok, nos ponen el Facebook, nos ponen el YouTube. Y si tienes, la población tiene ahí unas, pues no sé, quejas, molestias y todo eso, pues va eso es el repositorio de todo ello. Por eso vemos mucho de esto en Facebook. Y de hecho, pues no podríamos quejarnos tanto porque nosotros también ahí colgamos los videos. Pero bueno, entonces lo que dicen es, te damos esos cebos, ¿no? O sea, entonces la gente se enoja, va y escribe, y ya, se tranquiliza y sigue, bueno, pues así es esto. Y entonces vas y encuentras uno de repositorios de ideas que existen y dices, chango, ¿verdad? O sea, hay mucha información ahí que a veces no quisiéramos verla. Hay una película que se llama La Segunda Frontera, que es muy triste porque trata del muro de Berlín. Bueno, no, no el muro de Berlín, es un muro que hay en unos países que están en guerra y engañan a las personas que quieren salir de ahí y les dicen, esta es la frontera que cruzamos ahí y ya somos libres, pero era una trampa del mismo gobierno para saber quiénes querían irse. Entonces la gente que quería huir brincaban y los estaban esperando de aquel lado, la frontera estaba mucho más lejos. Entonces eso que acabas de decir tú del Facebook puede ser algo parecido, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ponles esto como barrera para que hagan catarsis y se olviden de la queja formal. Mucha gente cree que quejándose en esas plataformas ya se le va a hacer justicia, hay gente que con la osadía de que cancelenle la cuenta a fulano, ¿por qué no lo han metido a la cárcel? Pues porque estás en una cuenta chismosa, para eso no son para otras cosas, pero no para presentar una denuncia formal, ¿verdad? Las redes, y mucha gente, como dices tú, ahí van y dicen, ya la hice, pues esa no es la vía idónea para canalizar una queja. Bueno, eso me recuerda mucho lo del libro de 1984, Ajá, sí. es Orson Welles, Uh-huh. y pues, no, George Orwell, De ¿no? George Orwell. George Orwell. Entonces, Orwell. léanlos, es muy buenísimo porque, hijo de eso, la verdad les va a explotar la cabeza con lo que van a leer ahí, porque es mucho de lo que predijo en su tiempo, es lo que está ocurriendo hoy en día. Y bueno, regresando a eso de las redes sociales, pues es el repositorio de muchas cosas. Por ejemplo, dicen que las tendencias terminan siendo prácticas, por ejemplo, que el Facebook llegó a afectar elecciones en países. Eso sí Dice, es ¿cómo es cierto. posible? Bueno, hubo tendencias, ahorita por ejemplo, mucha de la política se maneja a nivel de bots, o sea, condicionan a las personas, ¿verdad? Es como, por ejemplo, ahorita yo empiezo a votar que Oscar es esto y el otro, y habrá mucha gente que ya se lo está creyendo, o sea, no lo va a analizar, no lo va a buscar, no No, lo sí va es a pensar y lo cierto. va a tomar como dijeron, que sería la nueva televisión. ¿Cuánto tiempo se dijo que Televisa hacía eso con el país? Y pues luego mucha gente se quejó que ya no existía Televisa y brindaron y festejaron, pero estamos todos en redes sociales. Haz de cuenta que es el chisme Uh -huh. elevado a la enésima potencia. Así es.
Es como lo que te comentaba yo algún día de que cuando tú dices un chisme es como si salieras a la calle y sacudieras una almohada de Sí, 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 plumas. sí. Ya las regaste y luego te dice, a ver, recógelas. ¿Cuándo las vas a recoger todas? Así es un chisme y las redes sirven para eso, ¿verdad? Y así han ganado elecciones. Dicen que Trump ganó de esa manera. Sí, sí, sí. De hecho, hay personas muy Este, listas detrás de esas campañas. sí, las manejan y ya es triste porque, digo, pues esto limita tu libertad y propicia el control de mucha gente. Oye, es que ya nos fuimos, ahora sí que, como se dice vulgarmente, agarramos monte. Eh, Regresando al tema, Andamos por otro lado. sí, sí, ya nos agarramos recorrido, ya no sabemos ni qué es este capítulo. Pero bueno, digo, si nos siguieron hasta el minuto 30 y tantos, pues ya se han de estar carcajeando de nosotros. Oye, entonces regresando al tema, pues es un tema muy amplio, o sea, es como siempre los temas que abordamos, pues no son fáciles, hay muchas perspectivas, de hecho, desde la forma en que estoy hablando, es muy posible que muchas personas no vayan a estar de acuerdo conmigo y otros que sí, que eso es lo menos importante, porque al final de cuentas hablo desde mis sesgos de conocimiento, hablamos de ya de la norma, perdón, de la constitución, de la ley, y pues bueno, por ejemplo, hubo mucha gente que se quejó de la SEP, que se quejó del sistema educativo, y pues la verdad es que es lo que tenemos porque es lo que hay. O sea, Sí, tú mencionaste una cosa muy cierta y pienso que es lo que se debe hacer. Si no hay una reglamentación, si la reglamentación no se puede tornar obligatoria porque puede vulnerar derechos de los niños y las niñas, lo que se debe hacer es trabajo en equipo, padres de familia, hacer sesiones, elaborar proyectos de sí, sí, reglamentos sí. y darles este nivel de cierta obligatoriedad, pero que todos estén de acuerdo. Ahorita pienso que eso no existe, no lo hay. En California, en Baja California, donde pasó el caso del niño ese melenudo que te conté, Uh-huh. ahí sí citan un reglamento escolar que al parecer está bien hecho. Pero aquí en Tamaulipas yo desconozco si existen en las escuelas. Pienso que no, porque si existieran no lo hubieran dado. En cambio nos dieron una hoja máquina escrita así con ciertas cosas. Entonces pienso que los padres de familia tenemos la obligación de llegar a esto, a formalizar unas reglas escritas y bien definidas. Pero da la casualidad, porque el mismo director lo dijo, aquí no es una guardería. Muchos padres tienen la idea de que la escuela me sirve para que me lo entretengan Uh-huh. y allá, ¿verdad? Entonces no tenemos mucha conciencia de la importancia que tienen, porque están formando a nuestros hijos. Claro. O sea, ahí se están formando y si no tienen disciplina, pues ¿cómo van a salir? Sí, de hecho, también otro punto por ahí que salió es que cuál es la función de los padres, porque hay mucha queja, hay mucho, o sea, es que un niño traiga el pelo largo y una niña corto, que lo traigan de cierto color en la escuela, pues tiene sus asegúnes, pero alguien por ahí, digo, varias personas comentaron y se me hizo muy acertado es qué están haciendo los papás. O sea, el papá se puede enojar porque van niños con pelo largo o con pelo pintado o niñas, o se puede enojar por otros tipos de circunstancias, pero ¿qué está haciendo ese padre en su casa? O sea, ¿qué valor se está alimentando en el hijo? O sea, el hijo lo está viendo que cumple con las leyes, que cumple con los reglamentos, que trata bien a los demás, que aparte recordemos que la familia es la unidad o sea, es la génesis de la convivencia, si los niños van a replicar todo aquello que ven en la casa o en la familia, ¿verdad? Cuando son familias extendidas que viven juntos. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad de qué están haciendo o qué estamos haciendo los padres para que los niños tengan los valores que queremos que tengan y no solo ir y replicar ahí. Y entonces hubo toda esta polémica y todas estas quejas y mi pregunta siempre, bueno, mi pregunta, no, mi duda es, ¿hasta dónde nos vamos a comprometer para hacer algo? O sea, sí ya nos quejamos, sí ya dijimos, no estamos de acuerdo. Yo puedo decir que estoy de acuerdo con una parte y otra persona puede estar de acuerdo con otra parte y a lo mejor yo no estoy de acuerdo con él y él tampoco conmigo, pero sí hay puntos comunes. Esos puntos comunes se pueden trabajar y esa es parte de lo que a lo mejor de alguna manera hemos querido aquí hacer al hacer nuestras, pues estas discusiones, ¿no? Acerca de temas y situaciones generales. Y es que la gente debe entender que el único empoderamiento va a venir de ella. O sea, porque la gente, muchas personas se las he oído que se quejan del gobierno, de la SEP, del sistema educativo, pero ¿qué estás aportando? O sea, ¿qué estás moviendo? ¿Cuál es tu, así como digo Peña Nieto, mover a México, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo estamos moviendo? Oye, es que ya para terminar, porque ya creo que nos desviamos de todo, hablamos de todo menos de lo. Bueno, eh, ¿cuáles crees que sean los puntos de cierre? Por ejemplo, yo tengo uno que se me hace que me lo recordaron hace poco, es hay reglamentos en que los niños, bueno, lo que ya hemos hablado, vaya, el pelo largo, pintado, maquillado, todo eso,
Pero, por ejemplo, si en la familia, en la familia el padre y la madre educan a los hijos más con el ejemplo que con el discurso, ¿no crees que deberían los maestros hacer lo mismo? O sea, en esta escuela los niños no pueden tener el pelo largo, ni lo pueden tener pintado, igual las niñas. ¿No deberían entonces las maestras no ir muy maquilladas? ¿No deberían ir los maestros con el pelo muy cortito o con ciertos cortes? Sí, claro, acuérdate que los chinos dicen que enseña más el ejemplo que, Uh -huh. o Confucio, no sé, no, pero ella dijo que enseña más el ejemplo que una lección. Uh -huh. Tú le puedes decir 1000 veces a tu hijo, haz esto, pero si él ve que tú haces lo contrario, Así nunca es. te va a hacer caso. Acuérdate que hasta no hace mucho, a mí me tocó en mi infancia los maestros que le pegaban a los niños. Así es. ¿Cómo te pones a exigirle a un padre de familia que le corte el pelo, que lo mandes así ya está, y tú adentro eres malo con los niños? O sea, eres irresponsable, eres huevón, no das clases, Uh faltas, -huh. y al niño sí le estás exigiendo. Entonces, ¿qué ven los chicos? Un mal ejemplo. Así es. No digo que todos sean así, ni que todas las escuelas, hay maestros excelentes, pero nunca falta el negro del arroz, como le llaman, que las escuelas deben de ser un ejemplo por excelencia de todo. Y hay mucha irresponsabilidad. Nomás métete a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pregunta qué maestros van a dar clases y cuáles no. Claro, ahí ya son adultos y cada quien hace lo que le da su gana. En el caso de las escuelas primarias también puede suceder. O sea, los maestros deben de poner el ejemplo para que los muchachos se sientan motivados no, pues yo cumplo con el reglamento porque aquí los maestros son a todo dar, no fallan, y cumplen. Sí, sabemos que, por ejemplo, no es obligación de los maestros enseñar los valores como tal, ¿verdad? A lo mejor van a reforzarlos, porque los valores vienen desde la casa y vienen desde todos, porque como sociedad estamos la parte responsable de que si tú ves un acto, lo denuncies o lo abordes de cierta manera. Digo, hay infinidad, no puedo poner un ejemplo ahorita, pero vaya, lo que quiero llegar es que tienen su grado de responsabilidad, obviamente más en la familia, ¿verdad? Porque pues, son niños, son infantes, están en formación, pero yo creo que entonces, si se pretende que, o al menos está a rajatabla los reglamentos, creo que también el personal de las escuelas deberían acatarlo, o sea, ser ejemplo de eso que se pide que sea. De responsabilidad, claro. Y bueno, y ya para los últimos cierres, para el cierre y los últimos puntos, pues yo creo que es eso, ¿no? Que yo creo que sea como en otros temas que hemos hablado, necesita involucrarse más. Sí, no aventarle la pelota a los maestros y a las escuelas. O sea, es un trabajo de dos. No podemos llegar a echarle la culpa todo a los profesores y a la maestra. Nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad. Bueno, Oscar, pues ya no es, creo que ya agotamos el tema. Y muchas gracias por vernos, Oscar. Muchas gracias por el acompañamiento. No, pues vamos a seguir a ver hasta cuándo aguantamos. Y bueno, no voy a poner mis tirantes. Aunque no estamos discutiendo, pues es un tema, perdón, es un programa de debate, ¿no? De discusión y de conversación, análisis. Gracias.